Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un placer para mí volverme a conectar con ustedes por este medio y le agradezco sinceramente su tiempo de brindarme su tiempo para compartir la palabra de Dios. Eh, Quizás para alguien que me esté escuchando y no me conozca, pues soy el pastor Teodulo Cañizares Iglesias, que por la gracia de Dios, junto a mi esposa Iliana Celaya de Cañizares, pues hemos estado pastoreando la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City desde el 2001, el 1 de julio 2001, hasta el presente y hasta cuando Dios diga. Agradezco pues su sintonía y agradezco a todos los hermanos, miembros de la iglesia que en este momento han sacado de su tiempo para compartir este estudio de la palabra de Dios. Estudio que hemos titulado Edificando la Iglesia. Y hemos venido tratando diferentes temas. Ya llegamos al que pues hace tiempo vengo deseoso de llegar, que es al tema de la doctrina. Y obviamente para los que han estado siguiendo el estudio, hemos compartido ya 2 de las 16 verdades fundamentales bíblicas sobre las cuales nosotros fundamentamos nuestra fe. Y ya compartimos la primera, es la inspiración verbal de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, es decir, la inspiración o que la palabra de Dios es plenamente inspirada o fue plenamente inspirada por el Espíritu Santo. La segunda, el segundo fundamento doctrinal que compartimos la semana pasada fue el único Dios verdadero. Y hoy llegamos a la tercera verdad de esas 16 verdades fundamentales, que es el Señor Jesucristo es plenamente Dios, la divinidad del Señor Jesucristo. Para ir allá, primero vamos a orar y leer. Vamos a leer en Juan capítulo 20, verso 30 al 31, en unos segundos. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos ahora en tus manos. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Te damos gracias porque diste a tu único Hijo, Jesucristo, en rescate por nosotros y derramaste tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos entender la verdad de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para que seamos edificados y para que, armados del conocimiento de la palabra, del conocimiento doctrinal, seamos mucho más útiles en las manos del Espíritu Santo, sirviendo, glorificando y exaltando al Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer para aprovechar el tiempo. Vamos a leer en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Esto dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es parte del estudio, pero entre un pequeño paréntesis quiero compartir con usted que este es en esencia el propósito por el cual Juan fue escogido por el Espíritu Santo para escribir este evangelio que lleva su nombre, al cual nos referimos siempre, el evangelio según Juan, el evangelio de San Juan, etcétera, etcétera. Pero esos dos versos son la esencia del propósito para el cual él escribió el libro o el evangelio de Juan, para demostrar que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Esta es una doctrina fundamentalísima, importantísima, y sin ella es imposible tener vida eterna. Dice aquí, voy a leer textualmente de una frase que tengo aquí copiada, y abro pues la cita. Dice: su cumpleaños se celebra en todo el mundo. En la fecha de su muerte, la silueta de la cruz
se proyecta en el horizonte de las naciones. Con esas palabras, un predicador prominente formuló una gran pregunta, la pregunta de mayor y suprema importancia y de constante interés. Él dijo, ¿quién es? Esta misma tipo de pregunta fue hecha también por nuestro Señor Jesucristo durante la crisis de su ministerio, o una de las crisis de su ministerio. Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo escuchó las respuestas que reflejaban la opinión del público sin hacer comentarios. Sin embargo, Él pronunció su bendición sobre la respuesta inspirada del apóstol Pedro, inspirada porque la propia escritura registra en las palabras del Señor Jesucristo que le fue dada del Padre. Esa respuesta la recibió Pedro directamente de Dios y le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que el hombre continuará procurando dar respuesta a esta pregunta según sus ideas, según sus conveniencias, según inclusive su incredulidad, sus creencias. Sin embargo, la respuesta a la pregunta procede únicamente de las Sagradas Escrituras. Solamente la Biblia tiene la respuesta correcta de quién es el Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo dijo que las Sagradas Escrituras, es decir, que escudriñemos las Sagradas Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, que la única manera correcta de responder a la pregunta, ¿quién es el Señor Jesucristo? La única manera correcta es usando la palabra de Dios, la palabra infalible, la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios están registrados los hechos y los nombres, los títulos por los cuales nuestro Señor Jesucristo fue o es dado a conocer a nosotros a través de la Escritura. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Y este título, Hijo de Dios, proclama la deidad del Señor Jesucristo. Es el título, lo identifica a él como el eterno Hijo del Padre. ¿Ha notado usted, cuando lee la Escritura, ha notado usted cómo en la Biblia nunca, ni un solo texto, ni una sola frase en todo el Nuevo Testamento jamás se refiere al Señor Jesucristo como un Hijo de Dios? Nunca se ha referido la Escritura al Señor Jesucristo como un Hijo de Dios. La Escritura jamás hablará del Señor Jesucristo como un Hijo de Dios en el sentido general que se refiere a los ángeles o a nosotros. Por ejemplo, como se refiere a los ángeles en Job 2:1. O como se refiere el propio Señor Jesucristo a nosotros en Juan 20:17. Vamos un momentito a Juan 20:17 y estamos muy cerca, aquí mismo donde acabo de leer en Juan 20:30-31, pues en Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, esto es obviamente cuando el día de la resurrección, estando allí María Magdalena, quien queda en el jardín buscándolo, lo confunde con el hortelano o con el que atendía el jardín, y es nada menos que el propio Señor Jesucristo. Él le dice a ella, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Preste atención a las palabras, a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Note las palabras muy cuidadosamente escogidas. En ningún momento, esto enseña aquí que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios en una manera única y singular como ninguna otra persona. Nosotros somos hijos de Dios porque le recibimos a Él, confiamos en su nombre, creímos en Él. Como dice Juan capítulo 1, versos 2 y 13, que a todos los que le recibieron, todos los que confiamos en su nombre,
a todos nosotros lo que por medio de la fe que nos fue dada, en primer lugar por el Padre, para poder ser salvos, para poder creer en Jesucristo, pero a todos los que pusimos nuestra fe, nuestra completa confianza en el Señor Jesús, Él, como Hijo unigénito del Padre, nos dio poder para ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer eso textualmente de la Escritura para que entre más profundo. En Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y es importante notar que en el castellano dice creen, pero en los textos originales del griego dice confían, es decir, confiar plenamente. Confiar va más allá de creer. Usted puede creer como el cuento del hombre que pasaba de un lugar, de un edificio a otro en la calle sobre la cuerda floja. Y luego tomó una carretilla de albañil y pasó también llevando la carretilla de un lado a otro. Y después que lo hizo 2 o 3 veces, se volvió a la multitud y preguntó: ¿ustedes creen que yo pueda pasar a un hombre sentado en esta carretilla de un lado a otro? Y todo el mundo gritó: sí. Y inmediatamente él pidió un voluntario y señaló a uno de entre los que estaban en la azotea del edificio. Le dijo: ven, móntate en la carretilla que te voy a pasar al otro lado. Y el hombre dijo: no, yo no me atrevo a hacer eso. Y él le dijo: pero si acabas de decir que crees que yo puedo pasarte al otro lado. Y el hombre contestó: yo creo que me puedes pasar, pero no confío lo suficiente en que yo llegue al otro lado con vida. Pues en este caso, la palabra que dice creen es confiar plenamente, confiar sin la más remota duda en su nombre. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pues ahí lo tenemos. El Señor Jesucristo mantiene una relación con el Padre que no es compartida con ninguna otra persona en la eternidad ni en el universo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo, volvamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 vamos a leer del verso 1 al 3, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por el Señor Jesucristo, probando, obviamente, Juan abre su libro muy parecido al libro de Génesis. Como Dios abrió el libro de Génesis, o el Espíritu Santo usó a Moisés para comenzar en la primera frase, el primer texto de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De esta manera el Espíritu Santo toma a Juan, y Juan abre su libro sin rodeos, sin tratar de convencerle a usted o de andar procurando buscar de qué manera hacerlo más aceptable lo que él está por poner delante de nosotros. Juan abre con todo de nuevo y con toda claridad. Él sabe que está diciendo la verdad y punto. Él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo obviamente sabemos que es el Señor Jesucristo, otro de sus muchos nombres. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, salte ahí al verso 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Obviamente continúa refiriéndose al Señor Jesucristo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Note que esa palabra unigénito pues comunica lo que acabo de decir hace unos segundos, que el Señor Jesucristo mantiene una relación con el Padre que no es compartida con ninguna otra persona, ni en la eternidad, ni en el universo. Él es único, el único singular, como ningún otro Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan, ahora se refiere no a Juan el apóstol que escribe este libro, sino a Juan el Bautista. Dice: Juan dio testimonio de él,
y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora preste atención al verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, es decir, el único que le ha visto, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice a nadie vio a Dios jamás, pues se refiere a los mortales aquí en la tierra. Estoy seguro que los ángeles, los arcángeles, querubines, serufines, pues obviamente han estado en la presencia de Dios desde que fueron creados con ese propósito de servirle y de ministrar allí. Bueno, vamos a Juan 10, verso 30. Juan 10, 30. Y dice así, yo y el Padre uno somos. Ahí está. Es decir, que Jesús está por las Escrituras claramente demostrando que Él tiene una relación con el Padre que no comparte o que no es compartida con ninguna otra persona y que obviamente es eterno, es el Hijo eterno de Dios. Ahora vamos a ver la conciencia que tenía el Señor Jesucristo de sí mismo cuando vino a la tierra. Según las Escrituras, en el Evangelio de Lucas, que es el único que realmente corre la cortina, por así decirlo, para mostrar un incidente de la niñez del Señor Jesucristo, nos dice ahí en ese pasaje que a la edad de 12 años, el Señor Jesucristo estaba consciente de dos cosas. Número uno, una relación especial con Dios, a quien llama mi Padre. Mi Padre. No le llama el Padre. El Padre es en general el Padre de todos nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Pero Jesús siempre, Él nunca se refirió a Dios Padre como el Padre, sino mi Padre, en una manera muy personal y especial. Esa es una de las dos cosas que Él estaba consciente. Una relación especial con Dios, a quien Él llama mi Padre. Y número dos, una misión especial en la tierra, a lo que Él se refiere como los negocios de mi Padre. Entonces, ¿cuándo comenzó el Señor Jesús a tomar conciencia o a tener conciencia de quién Él era o quién Él es? Porque Él es eterno y nunca ha dejado de ser. Y es siempre el mismo hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Pero esa pregunta continuará siendo un misterio para nosotros, como lo es el misterio de la Santísima Trinidad. Sin embargo, Filipenses 2, 5 al 11 derrama mucha luz sobre este asunto. Filipenses, vamos un momentito a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 11 dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó. Ahora bien, en los textos originales no dice se despojó, sino se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, en la forma más humillante. Y esa palabra viene del griego doulos, que es inclusive el siervo de menos rango entre todos los esclavos de aquella cultura, de aquella época. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese título, el Señor en castellano, quizás no acarrea la fuerza y el poder de ese título como
lo es en los textos originales o en la lengua original hebrea, que es Adonai. Es también una referencia a su deidad. Es Dios todopoderoso. Para nosotros pues como que diluimos en el uso constante de esa palabra el verdadero significado de la misma, porque a cualquier pelele le llamamos Señor, sin ni siquiera saber ni quién es. Le referimos Señor, Señor, pero en este caso este no es un Señor cualquiera, es el Todopoderoso, es el Señor Jesucristo, divino y eterno. Entonces, este pasaje de Filipenses pues echa mucha luz sobre esta pregunta. ¿Cuándo tuvo conciencia Jesús de esto? Porque él pues viene enviado del Padre, se encarna en María la Virgen por el poder del Espíritu Santo. Siendo aún virgen, nace de ella. Nace como un ser humano. Y no tenemos tiempo para cubrir todo eso. Algunos dicen, pero ¿por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué vino? Por esto y aquella razón. Bueno, vino porque por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la maldición y las consecuencias del mismo contaminaron toda la raza humana. Por cuanto por un hombre entró el pecado, la maldición, la muerte y todas las consecuencias del pecado, por un hombre tenía que venir también la solución a ese problema. Jesús se hizo a sí mismo hombre porque no había otra manera de redimir al hombre. Un hombre la dañó, un hombre perfecto, es decir, él tomó nuestra naturaleza humana, pero sin nuestra corrupción pecaminosa, sin nuestro pecado. Y vino para redimir al hombre. Entonces, él viene, y aunque dice ahí que se despojó a sí mismo, él nunca dejó de ser completamente divino para ser completamente humano, y después de morir en la cruz, nunca dejó de ser humano para asumir de nuevo todas las prerrogativas de la deidad, a las cuales él no es que se privó de todas ellas, sino que voluntariamente renunció a las prerrogativas de la deidad. Es como que las puso a un lado, las engavetó temporalmente por esos 33 años y dependió del Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros que se puede depender del Espíritu Santo, ser guiado por él y servir a Dios en el proceso en la mayor capacidad posible. Entonces, el Señor Jesucristo nunca dejó de ser completamente divino en ese tiempo, en ese proceso. La mejor manera que he escuchado ilustrar esto es como quien dice, usted tiene un carro de esos preparados para carrera con un motor de 450 caballos y usted pone ese carro en neutro, y por más que le dé al pedal de la gasolina, usted acelera y acelera y hará un gran ruido el motor, pero no va para ninguna parte, excepto que usted lo ponga en drive, o lo que le llame, en la transmisión. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo con las prerrogativas de la deidad mientras estuvo aquí en la tierra. Él renunció a esas prerrogativas de la deidad como cosa a que aferrarse, dice el texto. ¿Para qué? Para cumplir a plenitud con la misión para la cual vino enviado por el Padre. Dar a conocer al Padre, salvar a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, 21. Por eso Dios le dijo a José, no dejes a María, porque lo que está en su vientre, pues nacerá, es hijo del Dios Altísimo, le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito para el cual él vino. Y él lo hizo exactamente como Dios se lo ordenó. Una de las tentaciones o los 3 ataques fuertes del diablo fue tratar de que Jesús violara lo que el proceso o la manera en que el Padre le había recomendado que hiciera todo su ministerio. Él quería que Jesús usara deliberadamente las prerrogativas de la deidad para usos personales o para demostrar cualquier cosa, como quiera que la ponga. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo siendo siempre Dios, siendo siempre 100% divino, 100% humano,
y continúa haciéndolo porque así lo demostró después de su resurrección. Resucitó en su cuerpo humano, se resucitó con las heridas, en las marcas de los clavos en sus manos, en sus pies, la laceración del costado, y así es presentado en el libro de Apocalipsis. Por toda la eternidad, Él continuará con ese cuerpo glorificado, con esas marcas que serán un recordatorio eterno para todos los salvos cuando entremos o moremos en su presencia en el cielo, que no estamos allí por méritos personales, sino porque el Cordero de Dios se dio en un sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, Él tenía una conciencia clara de que era el Hijo de Dios. A partir quizás de esa edad crucial, que inclusive por la ley ya asumía responsabilidad el individuo. Después de los 12 años era responsable ante la ley, y como adolescente ya en el proceso de una madurez, diríamos, mucho más pues que consciente de lo que es un niño ignorante o un niño cuya mente está entretenida en otras cosas, ya el muchacho de los 12 años para arriba se le hacía responsable de cumplir con la ley y de vivir la ley. Entonces, a los 12 años Jesús tiene o manifiesta que tiene una conciencia clara de que es hijo en una manera única del Padre, y de que está aquí para encargarse de la misión a la cual el Padre le había enviado. Imagínese usted que cuando los doctores de la ley le preguntan a Jesús en aquel día, por ejemplo, están hablando con él y uno de ellos se le ocurre preguntarle a Jesús, ven acá muchacho, pero ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú que hablas de esta manera con nosotros? Se imagina que el Señor Jesucristo le diría, bueno, por el lado de mi madre yo tengo 12 años, pero por el lado de mi padre soy mucho mayor que mi madre y tengo la misma edad que mi padre. ¿Qué le parece? Eterno, el Dios eterno, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Además de esto, vemos también otra prueba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y con esto voy a ir cerrando y terminaremos esta parte. No la voy a terminar completa hoy, pero ya vamos a cerrar. Otra de las pruebas de la deidad del Señor Jesucristo son sus propias afirmaciones en las Escrituras. Él se identificó completamente con esas prerrogativas de la deidad o actividades divinas, como también se le pueden llamar. Lo dejo con esto y aquí cierro. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, en Juan capítulo 5, verso 17. Vamos a leerlo, o yo creo que ya está literalmente como yo lo tengo, pero lo voy a leer de todas formas. Juan 5, 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Otra más, él dice en Juan 16, 28, salí del Padre, ¿se da cuenta? Él sabe de dónde vino. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es una declaración que no deja lugar a dudas de la deidad del Señor Jesucristo, que es eterno. Así que pues, le agradezco muchísimo su tiempo en este día, y como leímos en Juan capítulo 20, versos 30 y 31, lo voy a leer de nuevo porque esto es muy importante y ya lo va a ver usted. Lo leo para cerrar el estudio, esta parte de hoy. No hemos terminado todavía con esta verdad fundamental de las Sagradas Escrituras sobre la deidad del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es 100% divino. Él no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que por su obediencia y servicio a Dios, Dios lo promovió y le dio ese título, lo ascendió, por así decirlo. No, Señor. El Señor Jesucristo es plenamente divino. Dice la Escritura, Juan 20, 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Note la aclaración del Espíritu Santo en este texto. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que el que niegue la deidad del Señor Jesucristo, sinceramente, yo no puedo hacer menos severo el mensaje que lo que la propia palabra de Dios dice. Aquí hay que ser sincero. Esto es una cuestión de vida o muerte. Si usted duda de la deidad de Cristo, yo le aconsejo que se arrepienta, que le pida al Espíritu Santo que ilumine su entendimiento, que le abra las Escrituras para que usted pueda confiar plenamente en el Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, divino, completamente divino, porque dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted no cree que el Señor Jesucristo es plenamente divino, usted tiene un gran problema, porque el que niega al Hijo también niega al Padre, independientemente cuán lógica su teología pueda sonar. Si usted niega la deidad de Cristo, usted tiene un grave problema con el Padre y con el Espíritu Santo también. En fin, usted está condenado a muerte eterna. Arrepiéntase y reconozca a Jesús como el único Señor y Salvador personal, el Hijo eterno de Dios, porque solo en Cristo hay salvación para nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el domingo a las 11 de la mañana, donde estaremos de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Sinceramente le agradezco muchísimo su gentileza y su paciencia de compartir la palabra de Dios conmigo. Para mí es un gran honor y un privilegio por el cual agradezco todos los días, cada minuto, al Señor que me da esta bendición de la cual yo no soy merecedor. Hasta luego, pues, que Dios le bendiga y a usted y a su familia.